mejor ahora. Permítanme, vamos a... Ah, tengo que buscar un archivo, espérense. Si tienen alguna pregunta, por mientras estoy buscando aquí algo, pueden hacerla. Vamos a ver. Mañana van a prueba, no se les olvide. Siempre queda pues viernes y lunes como la vez pasada. ¿Dónde está esto? Nunca encuentro el tema que necesito. Espérenme. Vamos a ver. Bien, vamos a ver aquí. Esto lo cierro. Permítanme que, bueno, tengo 2 ejercicios aquí, pero me parece que tenía más. Energía potencial. No, pues no. Pues no, vamos a ver. Ya les voy a presentar esto. Vamos a compartir. Bien, entonces, veamos. Creo que aquí tengo pocos ejercicios sobre la parte de energía, pero bueno, son interesantes, ¿verdad? Para el final, para siempre entender el concepto. De hecho, esto de energía debe estar subido ya en los ejercicios de capacitancia, porque ya me fijé que es el mismo archivo. Perdón, lo siento. En los ejercicios de campo eléctrico, el archivo que les subí, al final está lo de energía, capítulo 16. Pensé que estaba en un solo documento, pero no, aquí está en el capítulo, en el archivo que ya tienen en el campus, ¿de acuerdo? Entonces siempre en los ejercicios de campo eléctrico, fíjense que al final le aparece
energía. O voy a revisar, ¿verdad? Capaz sea que separé los archivos al final, no sé. Pero bien, estos ejercicios son sencillos. Vamos a ver antes de retomar el último temita de dieléctricos, ¿verdad? Para poder evaluar por lo menos la primera parte. Entonces, tenemos un ejercicio acá que es el número 20. Vamos a ver, ¿por qué el número 20? Energía potencial eléctrica, diferencia de potencial. Bien, bueno, aquí hay una... No está de más ustedes que traten de hacer las preguntas, por lo menos los ejercicios impares, las preguntas impares, ¿verdad? Para que tengan una idea, ¿verdad? De si están bien, están entendiendo la teoría. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja aquí? Pues que aparece respuesta, ¿verdad? Lo que son los ejercicios impares. Vamos a ver. La unidad del sistema de instalación de la diferencia de potencial eléctrico es joules, dice. Newton por coulomb. Newton metro o joules por coulomb. ¿Cuál es la respuesta? A ver si es una pregunta rápida, ¿verdad? Y fácil, por ahí. ¿Cuál será la respuesta de diferencia de potencial? Joule por coulomb. La D. Correcto, ¿verdad? Es la D. ¿Sí? Que eso se traduce a voltios. Pero sí, joules por coulomb. Ok, aquí hay, yo creo que en algún ejercicio por ahí tal vez tenga algo parecido, porque, por ejemplo, en el 2, que le habla sobre la energía potencial, pero le dice aquí que cómo cambia la energía potencial de dos cargas puntuales positivas cuando se triplica la distancia entre ellas. Entonces dice, se reduce un tercio de su valor original, se reduce a un noveno de su valor original, no cambia o se triplica su valor original. Ok, en este tipo de ejercicios, no olviden, ¿verdad? Que, o sea, ustedes parten pues, de que las variables sean directa o inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Y eso es lo primero que tienen que ver, pero hay que fijarse bien, ¿verdad? O sea, fijarse bien, lo digo porque recordemos que a veces, como en el caso de la fuerza o el campo, recordemos que son cantidades que son inversamente proporcionales a la distancia, pero no solo podemos decir distancia, sino que debe ser distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejercicio, si no me equivoco, aquí se triplica la distancia entre ellas. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que la energía potencial para cargas puntuales, la energía mutua, era simplemente K por la carga 1 por la carga 2 entre la separación de ellas. No sé si lo recuerdan. Por aquí debe haber un resumen. Miren. O sea que esto, a diferencia de la fuerza, si ustedes se fijan, la energía potencial es inversamente proporcional solo a la distancia, no como en fuerza y campo, que aquellas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Entonces, cuando hay preguntas sobre esa comparación, ¿verdad? De que si tal aumenta el doble, el triple, ¿qué va a pasar con otra variable? Hay que analizar siempre, ¿verdad? Bien, exactamente, este factor. Entonces, yo veo que estos son directamente proporcionales, ¿sí? Aquí no hay al cuadrado. Entonces, en el caso de esta respuesta, si son inversamente proporcionales, ¿verdad? Y R, solo es R, no está al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo triplico la distancia entre ellas? ¿Qué va a pasar con la energía? Primero, ¿va a aumentar o se va a reducir? Si yo separo Se más, reduce. Se reduce. se reduce, ¿verdad? Entonces, por aquí dice se reduce un tercio.
¿de acuerdo? Se reduce un noveno, ¿sí? No cambia, claro que cambia, ¿verdad? Porque tiene que ver con la distancia, se triplica. Esto no puede ser. Entonces la D y la C no van. Estaría entre la A y la B. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Se reduce un tercio de Un del valor tercio, ¿verdad? original. Claro, porque en este caso R no está elevado al cuadrado. Si fuese el caso de fuerza, al estar elevado al cuadrado, tendríamos otro factor, ¿de acuerdo? Sería más bien la respuesta sería un noveno, porque sería un medio elevado, bueno, no sería ni un noveno, ¿verdad? Pues sí, espérenme. Elevado al cubo. Un cuarto, un octavo sería en realidad. Bueno, eso no está bien. El punto es que al triplicarse la distancia, se reduciría en un tercio, ¿verdad? Porque en este caso no tenemos ningún valor elevado al cuadrado de la distancia. Eso es lo que se analiza bien, tanto en fuerza como en campo. Y pues cuando uno no tiene claro, pues estas relaciones, uno lo escribe, ¿de acuerdo? O sea, toca, toca escribir, ¿verdad? Sería, permítanme aquí. O sea, usted dice, en este caso, bueno, es que aquí me cuesta escribir. Por ejemplo, si yo digo, ok, digo F1, imagínense que tienen. Bueno, es que dice que es un ejemplo, ¿verdad? Dice que R se duplica. Entonces ya sabemos que aquí lleva, lleva algo, le voy a poner A porque no me voy a poner a escribir K por Q1 por Q2. Todo esto es A. Entre un R1. Pero no debemos olvidar que esto está elevado al cuadrado. Yo sé que me pasé otro tema, pero necesitaba mencionarlo porque por ahí había una que otra duda sobre esto. Ok, ahora yo digo que R se duplica, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Entonces yo ya sé que si se duplica, yo ya sé que F2, o sea, evidentemente, la fuerza final va a ser A, que A, de nuevo, es todo lo que hay arriba. Entonces eso sería ya 2 veces R1, pero ojo, esto sería al cuadrado, ¿sí? Entonces esto ya quedaría, ¿ok? Quedaría 2 al cuadrado, sería 4. Estoy escribiendo encima de toda esta teoría, ¿verdad? Pero bueno, miren, qué ordenada que soy. Y entonces aquí sería 4 R1, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago después es evaluarla, ¿verdad? O sea, ¿cómo me va a quedar F2 en función de F1? ¿Ok? Entonces, eh, aquí por ahí yo ya estoy viendo que F2 sería por ahí un cuarto, ¿verdad? Si los comparamos, entonces ya queda que F2 sería un cuarto al aumentar 2 veces, dejarlo el doble la distancia. Por ahí más adelante, ¿verdad? Si tenemos, porque yo creo que nos da tiempo para hacer un repaso, tal vez siempre menciono estas cosas, ¿verdad? Pero ahorita me detuve porque, bueno, creo que no está de más mencionarlo. Y, y eso, ahorita, no era lo planificado ustedes, ¿verdad? Pero tal vez lo mencioné para que tuvieran una idea de que uno puede escribir las cosas y uno puede irlas escribiendo y con eso teniendo una idea. Vamos a ver. Aquí hay otros ejercicios, pero estoy intentando entender por qué no los hice y por qué me pasé al otro de un solo. Si se requieren 1.6 por 10 a la menos 5
para mover una partícula con carga positiva entre dos placas paralelas, ¿cuál será la magnitud de la carga si las placas están conectadas a una batería de 6 voltios? Permítanme. Bueno, no lo sé. Aún no sé por qué me pasé este ejercicio de un solo. Creo que el 11 se parece al que está en el libro. Entonces, por eso creo que no lo hice. Pero bueno, veámoslo rapidito. Si se requieren 1.6 positivos para mover una partícula con carga positiva entre dos placas paralelas cargadas, ojo, ¿verdad? El trabajo es positivo. Eso ya debe ser un indicativo de algo. ¿Cuál será la magnitud de la carga si las placas están conectadas a una batería de 6 voltios? ¿De acuerdo? Entonces tenemos energía, cambio de energía potencial o trabajo. ¿De acuerdo? Tenemos voltaje y me piden la magnitud de la carga. ¿Cómo encuentro, cómo debería encontrar? ¿Cuál es la expresión que me ayude a resolver esto? ¿Recuerdan a qué es igual el cambio de la energía potencial? Bueno, o también esto el trabajo. Tenemos trabajo y tenemos voltaje. ¿Cuál creen que sea la expresión que necesita? Da el voltaje, creo. ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál es? ¿Será que me mencionan por acá? ¿Cierto, verdad? Entonces, si se fijan, tendríamos, para este mismo ejercicio, tenemos trabajo, tenemos voltaje y lo que nos piden es carga. ¿Cierto? Entonces, en ese ejercicio, carga sería igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría el despeje? Carga es igual a Trabajo sobre entre también voltaje. el voltaje. Ok, sí. Carga es igual a trabajo entre voltaje. Me quedaría. Aquí tengo, bueno, no me acuerdo cuánto. Al final, carga es igual a trabajo entre voltaje. ¿Ok? Bien, entonces sería 1.6 por 10 a la menos 5 entre 6. ¿Cuánto me da esto? Deberían tener sus calculadoras hacia la mano, ¿verdad? Para ir resolviendo también. Entonces sería 1.6 por 10 a la menos 5 entre 6. 2.67 por 10 a la menos 6. Gracias. 2.67 por 10 a la menos 6. Ok. No me va a caber. Bien, pues esto es columns, ¿verdad? Por 10 a la menos 6. Ok, y la segunda, el inciso B, mientras yo estoy aquí escribiendo cosas, ¿lo leen, por favor? ¿Alguien? No importa quién. Yo lo puedo leer. Ok, Se movió esta, es del 11, ¿verdad? sí, Se inciso B. movió esta de la placa negativa a la positiva o de la placa positiva a la negativa. Ok, ¿cuál es la respuesta? Es una carga positiva, se requiere trabajo positivo.
¿De qué placa a qué placa creen que se movió? De la negativa a la positiva. La negativa a la A la positiva. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, habría que verlo de esta forma. ¿Cómo tendría que hacer el trabajo? Ah, pues sería moviendo en contra de su voluntad en contra de su voluntad a la carga, por así decirlo, ¿verdad? Ella es positiva. Entonces, para moverla en contra de su voluntad, deberíamos moverla entonces desde la placa negativa, ¿verdad? Porque ella está pegadita a la placa negativa. De ahí, pues, ella no se quiere separar. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver. Hay otros ejercicios. El 13 es un buen ejercicio. Recomiendo que lo hagan. Miren, les piden, creo yo, energía cinética. De acuerdo, vamos a ver. Pero, por alguna razón, como les mencionaba, yo pasé de un solo al número 20. Vamos a leerlo. ¿Cuánto trabajo se requiere para separar completamente dos cargas, cada una de menos 1.4 microcoulombs, y dejarlas en reposo, si inicialmente estaban a 8 milímetros de distancia? Ojo con esto, ¿verdad? Hay que fijarnos primero en, pues, o sea, en las cargas, en sus signos. Son dos cargas negativas. Nos piden separarlas, ¿de acuerdo? Y por otro lado nos dicen la distancia a la cual están separadas inicialmente, que son 8 milímetros. Ok, aparte de los signos, hay que poner atención en las unidades. Tenemos microcoulombs y tenemos milímetros. Entonces, recordemos desde un inicio, ¿verdad? Poner atención a esos detalles porque al final sucede, ¿verdad? Que a veces por no pasar unidades, pues se termina saliendo un resultado incorrecto. Bien, entonces lo que quiero que primero establezcan si el trabajo sería positivo o negativo. Bueno, vaya, la energía. ¿Se acuerdan? Esa sería energía mutua, porque es entre dos cargas. Recordemos que la energía mutua, ojo con esto, la energía mutua es una cantidad escalar. Entonces recordemos que aquí tomamos en cuenta los signos de las cargas. Entonces, si yo hago esta operación de la energía mutua, que sería la constante K por Q1 por Q2 entre la separación entre ellas, ¿cómo me saldría la energía? Evidentemente tomando en cuenta los signos de las cargas. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿verdad? Porque son dos cargas del mismo signo. Menos por menos da más. Ok, pero ese es un concepto, la energía mutua. Pero el trabajo, ¿cómo creen que sería el trabajo? ¿Está bien así? ¿Sería positivo? Para separar estas cargas, que son del mismo signo, ¿qué opinan? ¿Sería positivo o sería negativo el trabajo? Creo que sería negativo. Negativo, ¿por qué? Porque como ambas son negativas, entonces cuando se separen van a tener más velocidad porque no quieren estar juntas. Perfecto, perfecto. Esa es la explicación, ¿verdad? O sea, usted las quiere separar. Realmente usted no está haciendo nada en contra de la voluntad de estas cargas. Ellas son de diferentes signos. Por su naturaleza ellas se quieren separar. Entonces, evidentemente, lo que está aumentando es la energía cinética. Entonces, en este caso, el trabajo es negativo. Perfecto, ¿verdad? Esto es lo primero que quería que entendieran y me alegra que lo entiendan bien. Ok, entonces veamos. De hecho, aquí está. Yo puedo encontrar la energía mutua, ¿verdad? Pero al inicio me hablan sobre el trabajo. Entonces hay que fijarse bien. Si a mí solo me dicen la energía entre las cargas para separarlas, esta sí sería positiva, ¿de acuerdo? Pero yo parto evidentemente del concepto de energía para encontrar trabajo, ¿ok? O sea, pero y el signo me lo da el análisis que yo haga, que es lo que ustedes me acaban de decir así.
Así, con esa explicación. Esa es toda la explicación. Son del mismo signo, ellas se quieren separar, así que están aumentando velocidad. Entonces, por eso el trabajo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, utilizamos la constante K, utilizamos las cargas. Fíjense bien esto, pues va siempre por 10 a la menos 6 porque son microcoulombs. Y abajo, miren, 8 por 10 a la menos 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, el trabajo es negativo porque la energía potencial disminuye, pues las cargas que son de signo iguales se alejan. ¿Ok? Entonces creo que queda bien clara esta parte, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ese es un ejercicio, ¿verdad? Ya ahora ya entiendo por qué lo escogí, porque en realidad es un ejercicio, pues precisamente para eso, ¿verdad? Para analizar esta cuestión de los signos y saber que la diferencia, ¿verdad? Entre calcular la energía mutua y ver cuál es el resultado para trabajo. Luego tenemos ejercicio 22. Bien, pues. Vamos a ver. Voy a leer. Toma 6 joules positivos, y ahí se lo dice, de una sola vez, de trabajo mover 2 cargas desde una distancia grande a 1 centímetro una de otra. ¿De acuerdo? Entonces ya se lo están diciendo. Aquí el trabajo es positivo. Bien. Si las cargas tienen la misma magnitud, o sea que aquí Q1 es igual a Q2, ¿qué tan grande es cada carga? Evidentemente tienen que encontrar Q, ¿verdad? O sea, con solo Q, ¿verdad? Porque las dos son iguales. Y por último le dice que qué se puede decir acerca de sus signos. Antes de encontrar el valor de Q, que es lo más fácil, vamos a ver este inciso B. Lo mismo que ustedes me contestaron ahora. Ok, ¿qué se puede decir acerca de sus signos? Ojo, el trabajo es positivo. Y vean lo que dice aquí. Mover 2 cargas desde una distancia grande a 1 centímetro. ¿De acuerdo? O sea que las estamos juntando, ¿cierto? De una distancia grande a 1 centímetro una de otra. No las estamos separando, sino que las estamos juntando. ¿Sí? Y el trabajo es positivo. ¿Qué pueden decir acerca de los signos de las cargas? Ya sabemos que tienen la misma Los magnitud. signos son iguales. ¿Los signos? Son iguales. Son iguales. Ok, vamos a ver. ¿Los demás qué piensan? Vamos a ver. ¿Alguna otra vocecita por ahí que esté de acuerdo? Pero si se quieren acercar, no debería ser uno positivo y otro negativo. Ok, pero recordemos que el trabajo es positivo, ¿cierto? Yo creo que son de ambos signos porque dice que los están juntando hasta 1 centímetro, pero no los están uniendo. Entonces siento que hay una fuerza de repulsión ahí. Entonces, ¿por qué no los puede unir? Y aparte de que el trabajo es positivo. Sí, no, entonces, pero no entendí. ¿Son del mismo signo o diferente signo? Sí, creo que son del mismo signo. No, pero, o sea, en lo que decía su compañero, al final no entendí qué pensaba, si eran del mismo o de diferente signo. Del mismo. Ah, ok, perfecto, vamos a ver. Veamos, pues. Juntar cargas, dice aquí. Miren qué suspenso todo esto. Igual en magnitud. Aquí primero podemos encontrar la magnitud. Miren qué fácil. Simplemente trabajamos de esta forma. La energía para juntarlas sería pues la que conocemos. Constante K, Q1, Q2 entre R. Pero ya sabemos que Q1 y Q2 son iguales. Entonces me queda Q al cuadrado. Luego despejo entonces para Q. Evidentemente pues tengo que aplicar raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces tengo, miren, me queda la raíz del trabajo por R entre K. 6 joules, ¿de acuerdo?
R es 1 centímetro, por eso aquí va 0.01. Ojo con esto, ¿verdad? Siempre hay que fijarse en esto, en pasar las unidades. Entre 9 por 10 a la 9. Ok, finalmente esto me da 2.6 por 10 a la menos 6. Ahora viene la pregunta. Vamos a ver. Aquí está. Tenían toda la razón. Q son del mismo signo, pues el trabajo es positivo, lo que indica que la energía, ¿de acuerdo? La energía potencial aumenta, ¿sí? Ya que se quieren juntar cargas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser del mismo signo. Porque si fuesen de signos opuestos, ¿de acuerdo? Y yo los junto, pues yo no estoy efectuando o sea, no estoy forzando las cargas. Tal vez, yo me acuerdo que ese temita lo entendía con eso. Decía yo, bueno, ¿cuál es la naturaleza del movimiento de estas cargas? Si las estoy forzando. Yo con esto lo entendí bien. Entonces, al forzarlas, lo que hago es desacelerarlas, o sea, disminuye la energía cinética y cuando disminuye energía cinética, aumenta energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, si fuesen de signos opuestos, yo no estaría forzándolas, estaría ayudándolas, porque esa es la naturaleza de ellas, juntarse. Por eso es que deben ser y con ello, pues, si aumenta la energía cinética, tendría menos energía potencial y el trabajo sería negativo. Entonces, para que el trabajo sea positivo, o sea, que lo que vaya en aumento es la energía potencial, pues las cargas tienen que ser del mismo signo. Bien, perfecto. Entonces me alegra porque sí, siento que han entendido bien el concepto, el concepto de energía. Hay otra cosa, por ejemplo, vamos a ver, quiero que entiendan una cosa. Y aquí creo que es que mencionaba lo del ¿qué me pasaba a mí en secciones anteriores de clase? Por ejemplo, veían este ejercicio. Fíjense que este ejercicio es bien fácil, pero ¿saben qué? Le voy a comentar qué hacían. Como yo les había puesto un ejercicio de fuerza, se les olvidaba que les preguntaba energía necesaria. O sea, este es un cuadrado también. Este mismo diagramita aparece en otros ejercicios de campo, de fuerza, pero no tiene que ser lo mismo ustedes. O sea, tiene que fijarse bien lo que les pregunta. Vaya, por ejemplo, calcule la energía necesaria para juntar las cargas. Entonces yo tendría que hacer energía Q1 con Q2. ¿De acuerdo? Energía Q1 con Q3. Q1 con Q4. No las quiero anotar ustedes. Entonces, después sería energía Q2. No podría repetir otra vez con Q1. Entonces sería Q2 con Q3 y con Q4. ¿De acuerdo? Y por último me quedaría la energía Q3 con Q4. Ok. Ahora, ¿saben qué hacían muchos en estos ejercicios? Y me decían, no sé, profe, ¿por qué lo tengo malo? Como veían el mismo que yo tengo, que yo les subía, yo les explicaba el cuadrado, encontrar fuerza en el cuadrado, por alguna razón que todavía no comprendo, bueno, es lo que yo les digo, venían y encontraban un R aquí y trabajaban con un R aquí en el centro. Entonces yo ahí me daba cuenta que no estaban leyendo bien lo que les pedían, ni estaban entendiendo bien, pues realmente el concepto de R. ¿Ok? Entonces, lo menciono porque ya lo he visto, ¿verdad? Pero es por eso, porque como ya vieron un ejercicio que yo hice, piensan que todo lo que venga tiene que ser igual, ¿verdad? Y tienen que hacer lo mismo. ¿Cuál sería el R aquí que predominaría en encontrar la energía mutua? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la energía U2, o sea, Q1 con U2, ¿cuál sería el R? 0.10. Nada complicado. ¿De acuerdo? O sea, yo la separación que veo entre Q1 y Q2 es 0.10. No hay necesidad de venir y decir, voy a encontrar un R aquí con teorema de Pitágoras, porque ella lo hizo en el otro ejercicio. Uno tiene que ver, ¿verdad?, cuál es la separación
con la que tiene que trabajar en realidad. La separación aquí sería entre Q1 y Q2. ¿Cuál es la separación entre Q1 y Q4? La ¿Qué misma. sería R? La misma. Punto 10, esto es un cuadrado. ¿Cuál es la separación entre Q4 y Q3? La misma. Punto 10. Q2 y Q3. Punto 10 es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me piden, fíjense qué interesante esto. Si a mí me piden encontrar la energía necesaria, o sea, sería una energía total, o sea, una energía total, por cierto, aquí me saldrían unas positivas y otras negativas, como lo pueden notar. ¿De acuerdo? O sea, sería la energía total, que dije que no lo iba a escribir y terminé escribiéndolo. Sería, y no me va a caber, 1 con U2 más 1 con 3 más 1 con 4. Ok, más 2 con 3 y 2 con 4 y después 3 con 4. Ok. ¿Qué pinta? Son un montón de energías. Bueno, ¿qué sería lo más fácil de hacer aquí? Si yo estoy viendo, ¿de acuerdo? O sea, yo calculo Q1 con Q2, me queda aquí 10 por 10, ¿verdad? ¿Cierto? Q1 bueno, en este caso en particular, tenemos dos cargas con 10 y dos cargas con 5, ¿verdad? O sea, si se fijan, al final yo tendría que calcular, creo, solo tendría que hacer dos cálculos, ¿cierto? Porque se me van repitiendo. O sea, lo que se combine, los 10 microcolumns con 5 columns, sería un resultado. Y lo que se combine, 10 con 10 sería otro resultado. O sea, uno siempre tiene que buscar las formas de cómo simplificarlo. Vaya, imagínense que en lugar de 5 y 5, yo aquí tuviese 10 y aquí tuviese 10. ¿Qué sería lo más sencillo de hacer? ¿Será necesario hacer todas estas operaciones? Calcular las, qué sé yo, las 5 o 6 energías. ¿Creen que sería No puede necesario solo hacer? hacer una. No, Con solo una, ¿verdad? una. Usted hace una, lo que tendría que hacer es definir los signos, ¿de acuerdo? De cada una y hacer la sumatoria. Entonces, esto lo digo para simplificar el trabajo y para que pues sea más fácil lo que están haciendo, ¿verdad? Y no estarse complicando, ¿verdad? Decir que, bueno, voy a encontrar un R. Aquí no deben encontrar R cuando ya lo tienen en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, hay formas de simplificar. Vaya, aquí hay, creo que con el cuadrado me fui muy allá, pero lo menciono porque ya he visto que hacen eso. Lo que les comentaba hace poco, que encuentran ese R con teorema de Pitágoras y hacen unos cálculos ahí exagerados, pero es porque imitan prácticamente el ejercicio que yo hice anteriormente. Miren, más fácil el triángulo equilátero. Aquí está. ¿Qué haríamos para encontrar la energía necesaria? Todas son 4, miren. 4, 4, 4. Sería 1 con 2 y 1 con 3, ¿verdad? ¿Sí? Y sería 2 con 3. Serían poquitas. Y si se fijan, la separación entre cargas para todas es 20. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, me piden la energía, pues tendría que calcular, yo solo calcularía una tan sola, ¿sí? Pero como tenemos que ver los signos, ¿verdad? Si fuesen todos los signos iguales, yo calcularía una y la multiplicaría por la cantidad de energías que tendría que encontrar. Pero en el caso del voltaje sí se puede hacer así, como les decía yo, por ejemplo, en el voltaje, por la diferencia potencial, recordemos que solo es la constante K por la carga entre Q. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, me estoy saliendo del tema, creo yo. Por ahí lo vamos a ver en alguno de los ejercicios. Pero solo quería hacer eso, ¿verdad? Dejar claro, ¿verdad? Que no tienen que hacer lo mismo de un ejercicio solo porque se le parezca, ¿verdad? Sino que hay que realmente ver qué es lo que me están pidiendo. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Porque ya me quedé un buen rato en esta explicación. Bien, ¿qué más tengo? Bueno, este ejercicio, aquí termina este documento. Ejercicios de capacitancia. Bien, en los ejercicios de capacitancia, como ya ayer vimos la teoría, ¿verdad? Se puede, de hecho solo tengo 2, no, son varios en realidad, no 3, ¿verdad? Pero el último es con dieléctrico, que es el temita que no hemos... Pero veamos este ejercicio que es el número 72 de capacitancia. Ok, ¿quién quiere leer? Está muy largo y estoy cansada ahora de leer. ¿Me ayudan, por favor? Un condensador de 1.5 ¿Faradios? F. Faradios, ¿Cómo? sí. Faradios. Ok. Faradios se conecta a una batería de 12 voltios durante un tiempo prolongado y luego se desconecta. El condensador pone en funcionamiento un motor de juguete de 1.00 W durante 2.2 segundos. Después de este tiempo, A, ¿por cuánto tiempo disminuyó la energía almacenada del condensador? B, ¿cuál es el voltaje a través de las placas? C, ¿cuánta carga se almacena en el condensador? D, ¿por cuánto tiempo más podría el condensador hacer funcionar el motor, suponiendo que este opera a toda potencia hasta el final? Ok. Son un montón de incisos, por eso es que lo escogí, ¿verdad? Entonces tenemos los datos primero, tenemos el valor de la capacitancia, que es 1.5 faradios, y tenemos el voltaje. Se conecta una batería de 12 voltios. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí un valor de potencia y tenemos tiempo. Vamos a ver de qué nos va a servir esto. Bueno, sí nos sirve de mucho, principalmente para el inciso A. ¿Por cuánto disminuyó la energía almacenada en el condensador? ¿Sí? ¿Por qué disminuyó la energía? Disminuyó porque usted desconecta la batería. ¿De acuerdo? Entonces, cuando desconecta la batería, ¿verdad? Va a pasar algo. El voltaje se reduce y con ello se va a reducir la energía. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Bien, primero, aquí lo tengo, miren. El cambio en la energía del capacitor es como encontrar el trabajo. Y no sé si alguna vez recordaron que en física, por ejemplo, en física médica, decíamos, cuando trabajamos con potencia, decíamos, potencia es igual a trabajo. Uy, es que este lapicito es un poco raro, ¿verdad? No soy yo, es el lapicito. Entre tiempo. ¿De acuerdo? Es un conceptito que vieron ustedes antes, ¿verdad? En potencia. Entonces, recordemos que trabajo es igual al cambio en la energía. ¿Sí? Sí, estamos con condensadores, está bien, pero siempre tiene que ver con el cambio en energía. Ok, entonces por eso es que el cambio en la energía o el trabajo va a ser igual a la potencia por el tiempo, lo que tenemos aquí. Entonces, cuando yo encuentro esto, sería un watts por 20 segundos. Creo que aquí en el libro hay un error y es que 2 segundos. Entonces, yo lo dejo con 20 segundos porque si aquí era 20 segundos. Entonces, aquí, ¿verdad? En lugar de 2, colocamos 20 segundos. Miren. Entonces, me da 20 joules y aquí dejo entre paréntesis un signo negativo porque esto simplemente es para indicar que disminuyó. ¿De acuerdo? No hay forma que haya aumentado la energía.
porque desconectamos la batería. Si el condensador permanece conectado a la batería, no sucedería esto, pero aquí en este caso se desconectó. ¿Okay? Bueno, luego le piden, si no me equivoco, dice ahí el voltaje a través de las placas. Miren qué interesante, el voltaje a través de las placas. El voltaje, luego de desconectar la batería, yo ya sé que disminuye, pero no es tan fácil de encontrarlo, que hay una fórmula directa de que encontremos ese voltaje final, por así decirlo. No, ¿verdad? Fíjense bien todo lo que hay que hacer. Primero, yo encuentro una energía inicial. ¿Cómo encuentro una energía inicial? Bueno, tengo esta expresión, un medio de la capacitancia. Claro, yo conozco la capacitancia, pero lo más importante, conozco el voltaje inicial, o sea, cuando se cargó con la batería, que eran 12 voltios. Entonces yo ya tengo que la energía inicial era 108. Pero yo ya sé que disminuye 20. ¿De acuerdo? O sea que la final va a ser los 108 menos los 20, que esto va a ser 88 voltios. Esta sería la energía final. Una vez teniendo la energía final, es fácil encontrar el voltaje. ¿De acuerdo? Yo tengo la energía final, la capacitancia es la misma, porque yo no he cambiado el capacitor, ¿verdad? O sea, la capacitancia sigue siendo la misma. Pero el voltaje va a cambiar, entonces yo despejo para voltaje. Me queda la raíz de 2 veces la energía del capacitor entre la capacitancia. Ahora ya no es 108, sino que es 88 joules. Y con ello pues me da un resultado de 10.8. ¿Cómo sé que está bien? Lógico, tiene que ser menor de 12 voltios, porque desconecté la batería. Si me sale más de 12 voltios, algún error estoy cometiendo. ¿Hasta aquí se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, este es, como les decía, es un paso, ¿verdad? Un paso que se realiza. Ok, y después le piden la carga. Miren qué interesante. La carga la encontramos, evidentemente, esta es la forma más sencilla. Dice que carga es igual a la capacitancia por el voltaje. La carga va a disminuir también, a menos que nosotros coloquemos un dieléctrico, que es el último tema, la carga se mantendría constante, pero como no hay un dieléctrico y se desconecta la batería, la carga también disminuye. Entonces se utiliza la capacitancia, que es el valor de la capacitancia del condensador, y se multiplica por el voltaje final, 10.8. ¿De acuerdo? Entonces esto me da 16.6 coulombs, creo. Y por último, creo que me piden el tiempo de funcionamiento. ¿Por cuánto tiempo más podría el condensador hacer funcionar el motor, suponiendo que este opera a toda potencia hasta el final? Opera a 1 watts al final, porque a toda potencia. Bueno, tomamos como referencia pues la energía final almacenada. No podemos seguir trabajando con la inicial, que son los 88 joules, y lo dividimos entre la potencia, que es 1 watts. Entonces, esto me da un tiempo de 88 segundos. Si lo pasamos a minutos, sería 1 minuto con sería 1.47 minutos. ¿De acuerdo? O bien sería, ¿cómo sería? Sería 1 minuto con 28 segundos, ¿cierto? Porque son 88 segundos. Sería 1 minuto, ¿verdad? 60, sobran 28. 1 minuto con 28 segundos. Pregunta, ingeniera. Dígame. ¿Por qué dice que al principio no se puede trabajar con 2 segundos? Eso no me quedó muy claro. No, es que hay un error. Un error. O sea, no es que no se puede, sino que en realidad eran 20 segundos. Pero hay un error en el libro. Ah, ok. O sea, el dato es 20. El dato es 20 aquí. Lo que pasa es que yo no lo corregí desde un inicio aquí también, pero sí, el dato es 20. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio en particular? Ingeniera, una consulta. Dígame. En el caso que en la pruebita saliera un ejercicio similar a este y nos Ajá. pidieran buscar el tiempo, ¿lo dejamos en segundos o minutos? Segundos.
segundos. Sí, sí, Gracias. le reconoce la unidad base siempre. A menos que le pidan otra cosa, ¿verdad? Si ya le dice, déjelo en minutos, pues debe dejarlo en minutos, pero si no, por default serían segundos. Bien. Creo que no hay otra pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Hay otro ejercicio, que es el 82. Ah, pero este ya es de dieléctrico. Bien, entonces como ustedes ya leyeron, esto va a ser bien rápido. Y aparte, pues, ya son las 12, ¿verdad? Ya han de tener hambre. Pero, cuando hablamos de dieléctrico, quiero resumir esto. Para que lo entiendan bien, ¿verdad? Es un material no conductor que incrementa el valor de la capacitancia. ¿Okay? Cuando yo coloco un dieléctrico entre placas, voy a tener no tengo aquí voy a tener que irme aquí atrás. ¿Okay? Elemento aislante. Entonces, yo lo coloco entre las placas. Una, porque yo quiero aumentar la capacitancia. O sea, si pensaban que no había forma de aumentar la capacitancia, pues sí la hay. ¿De acuerdo? Pero es a través de un dieléctrico. Cuando no hay un dieléctrico entre las placas, lo que hay entre ellas es, o sea, si aquí no hay nada entre placas, lo que hay es aire. ¿De acuerdo? Pero si yo ya coloco algo, o sea, para aumentar la capacitancia, pero el otro objetivo es para que las placas no entren en contacto. ¿De acuerdo? Entonces ya en este punto, si se fijan, ya hay algo entre placas. Esto es un dieléctrico. ¿Sí? ¿Cómo yo sé qué material es el que yo estoy colocando como dieléctrico? Bueno, es sencillo, porque hay una tablita de constantes dieléctricas. Si es vacío o aire, lo tomamos como igual, es 1. Entonces no afecta a ninguno de los cálculos. Ok, si colocamos papel, la constante dieléctrica, que es una cantidad dimensional, por cierto, sin unidades, es 3.7. Si colocamos poliestireno, entre placas sería 2.6. Si colocamos agua entre placas sería 80. Miren. Vidrio, Pyrex, sería 5.6. ¿Ok? Entonces quiero que comprendan primero para qué sirve un dieléctrico, ¿verdad? O sea, un dieléctrico, primero, aumenta la capacitancia, permite que las placas no entren en contacto. ¿Qué más? Bueno, si yo, depende si dejo la batería conectada, de acuerdo, al capacitor o la desconecto. Bien, pero también dice aquí, finalmente aumenta la capacidad de almacenamiento de carga del condensador. Lo que les decía, la carga se mantiene constante, no es como en el caso anterior, que al no tener un dieléctrico, si yo desconecto la batería, la carga se reduce. Si yo tengo un dieléctrico, y aunque desconecte la batería, la carga permanecería constante. Ahora, si yo dejo la batería conectada, la carga aumentaría. Miren qué interesante, ya van a ver aquí en una imagen. ¿De acuerdo? Dice aquí, tal capacidad depende del tipo de material y está caracterizada por la constante dieléctrica. Ok, vamos a pasar aquí. Bien, es importante también, la constante dieléctrica es igual a esto. Miren, ¿qué es esto? Este es el voltaje inicial, cuando usted tiene cargada, lo tiene cargado a una batería. Pero ¿qué pasa si usted desconecta? ¿De acuerdo? Desconecta esa batería, va a tener un voltaje final. Entonces usted la constante eléctrica la puede encontrar como el voltaje con la batería conectada entre el voltaje cuando usted desconecta la batería. ¿De acuerdo? Digamos, si usted nunca desconectase la batería, ¿qué sería? Si se fijan, sería voltajes iguales. La constante eléctrica sería 1. Bien, que eso no tiene mucho sentido aquí. Vamos a ver. Bueno, lo que dice aquí, la constante eléctrica del material se define como la razón del voltaje con el material en posición V al voltaje en vacío. Ok, vamos a ver. Observe que K no tiene dimensiones y es mayor que 1. Siempre es mayor que 1, ¿verdad?
comentamos que cuando R igual a 1 es cuando hay aire entre placas, ¿verdad? Ya que el voltaje es menor que V inicial. ¿Ok? Y en la capacitancia, ¿cuál es el efecto? Pues, evidentemente, la capacitancia aumenta por un valor K. ¿De acuerdo? Ahora ya no va a ser como en el ejercicio anterior, que la capacitancia era la misma. Si yo coloco un dieléctrico, ¿sí? La capacitancia final va a ser mayor, ¿verdad? Multiplicada, evidentemente, por un valor K. Okay, estos son los casos, ¿verdad? Aquí hay varios casos, lo que les mencionaba de la batería. Miren, en este ejercicio, en este ejemplo, la batería se mantiene conectada. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la batería se mantiene conectada, la carga aumenta. La capacitancia siempre va a aumentar. ¿Por qué? Pero es porque mire, fíjense en las etapas. Tenemos aquí placas paralelas, no hay nada entre placas. Después mido el voltaje siempre sin el dieléctrico. Luego coloco un dieléctrico. Al conectar un dieléctrico, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Aumenta. Vamos a ver aquí. Ah, perdón, lo siento. Batería desconectada, lo siento. Miren, ese es el primer ejemplo. Yo me fui de un solo aquí a la última parte. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí desconecto la batería, pero inserto un dieléctrico. Entonces, ¿qué sucede con la carga? La carga se mantiene constante. ¿Por qué? Porque si bien desconecté la batería, pero el dieléctrico hace que la carga se mantenga constante. Pero ¿qué va a pasar con el voltaje? Evidentemente, al desconectar la batería, el voltaje se reduce. Si se reduce el voltaje, reduce la energía. O sea, la energía inicial, que no puedo escribirla acá. Bueno, la energía inicial, no sé cómo escribirlo, va a ser menor que la energía final. Aquí es inicial. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué pasa cuando insertamos dieléctrico, pero desconectamos la batería. La carga se mantiene, el voltaje disminuye y la energía disminuye. Y ambos disminuyen un factor K. O sea, miren lo que tienen aquí. El voltaje va a ser igual al voltaje inicial entre K. La energía final va a ser igual a la energía inicial entre K. ¿De acuerdo? Carga constante. La capacitancia siempre aumenta porque hay un dieléctrico. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si yo mantengo, este es el otro caso, en el que mantengo la batería conectada. Miren, sigue aquí la batería. Sigue, después coloco el dieléctrico y sigue la batería conectada. ¿Qué va a pasar? No va a aumentar el voltaje. Ojo con esto. El voltaje no aumenta. Porque no podemos superar el voltaje que hay en la batería. Entonces el voltaje se mantiene, ¿verdad? Esto no va a aumentar. Ojo con esta parte. ¿Verdad? ¿Quién aumenta? Aumenta la carga y aumenta la energía. Perdón, aquí hay un error. La energía del condensador aumenta. En lugar de disminuir, va a aumentar. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer su resumen, ¿verdad? ¿Qué pasa con las variables? Cuando la batería está conectada o cuando está desconectada. Y en ambos casos, cualquiera de ellos, la capacitancia siempre va a aumentar. Lo de la capacitancia no influye con el asunto de la batería, ¿verdad? Si usted coloca un dieléctrico, la capacitancia, por ende, aumenta su valor en cualquiera de los casos. ¿De acuerdo? Y aquí, las variables, por ejemplo, que aumenta la carga y aumenta la energía, fíjense bien, así como disminuye un valor K, también las variables aumentan un valor K. Aquí está. ¿De acuerdo? Sobre esto, ¿verdad? Que lo pueden leer en detenimiento. Miren aquí.
aumenta en un valor K la energía. Cuando ustedes tienen un dieléctrico, ¿verdad? Recordemos que la capacitancia aumenta y pues la capacitancia, si lo quieren encontrar con la formulita inicial, sería pues, miren, sería la constante eléctrica por el epsilon sub 0, ¿de acuerdo? Pero para no colocar todo este dato, pueden hacerlo ustedes, dejarlo solo como epsilon, que sería igual a pues, la constante K por epsilon sub 0, ¿de acuerdo? Y ahora sí que en este punto vienen los ejemplos. Y sería el número 82. Y con eso terminaríamos ya, ¿verdad? Ok, fíjense bien. Número 82. ¿Voluntario o voluntaria para leerlo? No se peleen, solo una persona lo puede leer. Yo lo leo. Ok, gracias. El 82. Sí, 82. El dieléctrico de un condensador de placas paralelas se construye de vidrio que llena completamente el volumen entre las placas. El área de cada placa es de 0.5 metros al cuadrado. A. ¿Qué espesor debe tener el vidrio para que la capacitancia sea de 0.10 micro... ¿Cómo era? 0.10 microfaradios. 0.10 microfaradios. ¿Cuál es la carga sobre el condensador si este se conecta a una batería de 12 voltios? Ok, comencemos pues. Habla sobre que se construye de vidrio y todo eso, ¿verdad? Ya sabemos que vidrio, el material. Nos dan el área de la placa, o sea, son dos placas, pero el área es la misma, 0.50 metros cuadrados. Miren qué interesante. ¿Qué espesor debe tener el vidrio para que la capacitancia sea de 0.10 microfaradios? ¿Qué variable me piden? ¿Qué espesor debe tener el vidrio? El vidrio es el dieléctrico, ¿de acuerdo? ¿Qué creen que variable sea esa? ¿Cuál es la que se relaciona con ese espesor? Recordemos que el dieléctrico se coloca entre las placas. O sea que el espesor debe ser lo que se va a colocar exactamente en las placas. Correcto, sería D. Sería la separación entre placas, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que encontramos. Miren, tenemos aquí el del vidrio, 4.6. Yo creo que ese 4.6, yo creo que lo elegí, fíjense, porque hay un rango, pero yo utilicé 4.6. Si no me equivoco, hay un rango para el vidrio. Y este es el área de la placa. Entonces, lo primero que debo entender yo, que si me piden el espesor, se refiere a la separación entre placas, que es D. Entonces, yo solo despejo para D. Miren, tengo esta fórmula inicial, despejo para D, me aseguro de las unidades, de los microfaradios, por ejemplo. Miren, 0.10 por 10 a la menos 6. Y utilizo todos los otros valores. Y me da 0.20 milímetros. Yo lo dejé en milímetros, ¿verdad? Pero, claro, porque hice la equivalencia, ¿de acuerdo? Tal vez para que tuviera un poquito más para que no salga ese valor tan largo, pero ustedes pueden dejarlo en metros, no hay problemas. Y por último, si se fijan, le pide la carga si se conecta una batería de 12 voltios. Bueno, es fácil, ¿verdad? Porque usted ya tiene la capacitancia. Usted ya tiene esta capacitancia. Esta es la capacitancia cuando usted conecta el dieléctrico. Ya se la dan y lo multiplica por 12. Eso es todo. 1.2 por 10 a la menos 6 coulombs o lo equivalente a 1.2 microcoulombs. Eso es todo. ¿De acuerdo? Aquí solo había que pues fijarse bien, ¿verdad? En que el espesor entre las placas se refería precisamente a esa separación, ¿verdad? A D. Y el último ejercicio que tengo es el 83. Uf, qué largo también para leer. Ay. 3. Pero voy a terminar con ese.
Un condensador de placas paralelas tiene una capacitancia de 1.5 microfaradios con aire entre las placas. Ok, inicialmente no hay dieléctrico. El condensador está conectado a una batería de 12 voltios y se carga. Luego se retira la batería. Bien, esta es una clave, ¿verdad? Hay que fijarse bien. No dice que permanece conectado, sino que se retira la batería. Cuando un dieléctrico se coloca entre las placas, se mide una diferencia de potencial de 5 voltios a través de las placas. Lógico, ¿verdad? Hay aire entre las placas, está conectado a una batería de 12 voltios, se desconecta y ahora inserta un dieléctrico, baja de un solo el voltaje. ¿Cuál es la diferencia común en este ejercicio? En este ejercicio es que dicen diferencia de potencial y ustedes dicen que este es delta. Ustedes hacen esto, lo hacen mucho. Dicen que este es delta V. Entonces a veces hacen lo siguiente. Dicen ustedes 12 menos 5 y dice, ok, 7 es el voltaje que voy a utilizar. Pero hay un error, porque es que esto solo es la forma de llamarlo, ¿verdad? Vaya, no le digamos diferencia de potencial, digámosle voltaje de un solo. Recordemos que en condensadores esto solo es una forma de notar, de escribirlo. Esto es voltaje. Aquí sencillamente son 12 voltios cuando la batería está conectada. Cuando la desconecto e inserto el dieléctrico, llega a 5. Eso es todo. Voltaje inicial 12, voltaje final 5. Sin hacer cálculos de sacar otro voltaje. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la constante dieléctrica del material? ¿Cómo encontramos esa constante dieléctrica? ¿Cuál es la forma más sencilla? Si tenemos voltaje inicial y voltaje final. Lo acabamos de ver. Las dividimos. Bueno, simplemente hacemos eso, ¿verdad? 12 entre 5. Muy sencillo. Miren, aquí está. Y esto me da 2.4. ¿Cómo yo sé que puedo tener un error? Si yo digo 5 entre 12, me va a dar menos de 1. Entonces, la constante eléctrica no puede ser menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ese inciso es facilito. Ahora, el inciso B. ¿La energía almacenada en el condensador aumentó, disminuyó o permaneció igual? Cuéntenme, ¿qué pasa con la energía? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual? ¿Qué pasará? (12:18) El último ejercicio, pónganse las pilas. ¿Qué pasa? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual la energía almacenada? Permanece igual. Permanece igual, es constante. Sí, ¿Por qué? Cuéntenme. porque se cargó. Porque se cargó y la energía se mantiene, lo único que baja es el voltaje. Yo no dije eso. Yo hablé sobre que se mantenía la carga, pero de la energía yo hablé de aumentar y disminuir según la batería. Lo único que se puede mantener constante cuando yo inserto un dieléctrico y desconecto una batería es la carga a ustedes. ¿De acuerdo? La energía disminuye. La energía disminuye. No puede permanecer constante porque se reduce el voltaje. Lo único que puede permanecer constante con un dieléctrico es la carga. Aumentar no puede porque es que usted desconecta de la batería, entonces disminuye. Tienen que leer muy bien, pero esto es precisamente de lo que acabo de hablar, ¿verdad? Entonces, no sé si no pusieron atención o por ahí pues se confundieron, ¿verdad? O tal vez pues lo dije también muy rápido. Ok, disminuye. ¿Cuánto cambió la energía almacenada? Ya sabemos que disminuye. Ahora calculemos ese cambio. Una explicación. La energía almacenada disminuye porque se retira la batería. Entonces luego me piden el delta de la energía. Aquí está bien resumido, ¿verdad? Pero bueno, podemos encontrarlo.
Lo que les mencionaba, aunque usted retire la batería, lo que puede mantenerse constante es la carga, porque usted inserta un dieléctrico. Entonces, yo puedo encontrar la carga. Al encontrar la carga, puedo ir trabajando con esta expresión para que trabajemos con otra expresión de energía. Recordemos que hay otras de energía, un medio de C por B al cuadrado, otras de energía, ¿verdad? Pero podemos trabajar con esta. Carga al cuadrado entre 2 veces C. Ok, la carga es constante, la podemos calcular. Sería la capacitancia por el voltaje. 1.8 por 10 a la menos 5. Se mantiene constante, repito, debido al dieléctrico. Entonces sería, la energía inicial sería la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Y me da esta cantidad. Luego, la energía final va a ser siempre la carga, pero, ojo aquí, la capacitancia ya va multiplicada por una constante K, así como está en esta parte. Entonces ya lleva 2.4, que fue la constante que encontramos en el inciso A. Entonces cuando yo hago esta operación me da 4.5. Entonces, si tenían dudas al inicio de que la energía disminuyera, bueno, cuando yo hago esta resta, que sería la energía final menos la inicial, me da un resultado negativo. Y recordemos que el negativo indica que disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el ejercicio ya completo. Ustedes tienen, bueno, tienen ahí en el campus, tienen más ejemplos en el libro. Repito, problemas de impares tienen respuesta. Pueden irlo estudiando. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque si no, ya con esto terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniera, ¿puedes subir ese documento al campus? Sí, claro. Esto lo subo. Bueno, no tienen preguntas. Entonces aquí lo dejamos. ¿De acuerdo? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Dígame. Que fíjese que yo me quedé con la duda con los dieléctricos cuando nos mostró la tabla. ¿Cómo se podría poner las dos placas en el agua, en el dieléctrico de agua? Pues se tiene que construir, no, se construyen a base precisamente en tanquetas o algo así, pero las aplicaciones son diferentes. Es más común, vamos a ver dónde teníamos la tablita aquí. Es más común, vamos a ver. Tendría que ser para otra, aquí está. Precisamente aquí, ¿verdad? En agua. O sea, hay que buscar las aplicaciones en el cual el dieléctrico sea agua. De hecho, esa podría ser una bonita tarea, no para que la presenten, ¿verdad? Pero podrían investigarlo. ¿De acuerdo? Porque mire, que yo me quedé pensando, por eso me confundí al final, que dije, ¿será que las dos placas o las meten en el agua o es que hacen como un envase y los ponen ponen el agua entre las dos placas? Podría ser. El envase también. Podría ser, pero investiguémoslo para que, porque honestamente ahorita también me crea la duda a mí. Entonces veamos, se podría buscar algo sobre ello. De acuerdo, y lo platicamos en la próxima clase. O extra que no encuentre. ¿Me cuentas? Bueno. No hay extra, lo siento. No puedo dar puntos extra a ustedes, pero bien, está bien, para que salgamos de la duda lo podemos ver después. ¿De acuerdo? Bueno, y sí, ustedes, casi 12:30. Ya, vamos a almorzar. Entonces, éxitos en esa prueba de mañana y en la de lunes. ¿De acuerdo? Que tengan feliz fin de semana. Hasta la otra semana. Gracias. Adiós. Gracias, ingeniera. Muchas Gracias, gracias, ingeniera. ingeniera. Feliz día. Feliz día. Igual.